Por otro, era el administrador de los bienes físicos de la comunidad, y aunque la ayuda del padre Ramírez, el ecónomo, le era valiosísima, él no podía hacer dejación de sus deberes en este terreno, por lo que ocupaba varias horas al día en resolver también las cuestiones prácticas que toda congregación jerárquica de personas lleva consigo. Según me explicó, esta doble función, agotadora muchas veces y difícil siempre, le había llevado en algunas ocasiones a confundir ambos mundos, aplicando reglas económicas en el terreno de lo espiritual y normas de orden religioso en lo puramente administrativo. La división, decía, no está muy clara, y al demonio le gusta enredar en este juego de confundir los intereses temporales con los divinos. Buenas noches, pater, dije besándole la mano al tiempo que tomaba asiento. Observé que tenía desabrochado un botón de la sotana a la altura del pecho. El alzacuello destacaba como una franja luminosa en la línea delgada y recta de su cuerpo. Buenas noches, hermano Tures. No es habitual que despache con ningún miembro de la comunidad a estas horas, pero como ha surgido este problema con la luz. Sí, dije obligado por su pausa y en un intento de apoyar la suspensión a la que el tono de su voz le había llevado. ¿Cómo ha surgido este problema con la luz? Repitió. He pensado en recurrir a usted, que todavía es joven, como además parece que tiene algunos conocimientos de electricidad. Volvió a callarse del mismo modo que la vez anterior, en el punto más alto de la frase y sin emitir ninguna señal que prometiera el descenso. Me pregunté si sería así con todos los interlocutores o solo con aquellos de los que pretendía obtener alguna información. Algunos, volví a ayudarle. Estudié un poco de electrónica y otras ciencias después de acabar el bachillerato. ¿Qué otras ciencias, hermano? Física y química especialmente. También matemáticas, claro. Pero principios básicos. No llegué a ir a la universidad. Lo hice en una academia, aunque también seguí algunos cursos por correspondencia. Luego me coloqué en el ministerio y lo fui dejando. Es una pena. ¿Perdón? ¿A qué se refiere? Pregunté y sentí que mi modo de hablar era demasiado directo, que estaba cayendo en su trampa, fuera cual fuese esta. Sentí también que mi manera de dirigirme a él podía resultar poco humilde, por lo que bajé los ojos intentando suavizar con el gesto el tono de mi voz o la disposición de las palabras en mis frases. Entonces, cuando llevaba algunos segundos con los ojos inclinados, advertí que había estado mirando, aunque sin verlos realmente, sus pies. Su pierna derecha era notablemente más corta que la izquierda. La diferencia estaba subsanada en lo que se refería a la longitud, con una enorme bota en la que parecía residir el centro de gravedad de su delgado cuerpo. Enrojecí temiendo que mi mirada hubiera resultado impertinente o cruel, y desvié la vista de forma poco natural. Para entonces mis ojos ya se habían acostumbrado a la penumbra y advertí que las contraventanas estaban cerradas, por lo que la luminosidad nocturna no podía aportar ningún matiz a la oscuridad del despacho. También vi junto a la pared que estaba frente a nosotros y directamente colocadas sobre el suelo varias pilas de libros y cuadernos. Los libros eran principalmente de texto, aunque también había breviarios y algún que otro misal, quizás un par de Biblias. Todo estaba colocado con un orden excesivo y cortante en un espacio que a la luz del día o de una lámpara de 100 vatios no podría dejar ningún espacio abierto a la perplejidad. La puerta que comunicaba con su celda permanecía entreabierta, pero era imposible diferenciar a través de la rendija los bultos de las sombras. Entretanto, el superior había permanecido callado, y yo, que no estaba dispuesto a cometer más torpezas, obtuve fuerza de mi irresolución y le miré directamente a las gafas.
Entonces él reparó en el espacio abierto de su sotana, a la altura del pecho, y enrojeció a su vez por ese descuido que le había resultado insoportable. Solo después de haberse abrochado el botón entre atolondrado y confuso continuó. Es una pena que usted no se decidiera a seguir los estudios eclesiásticos cuando acabó el noviciado. Según me dijo el padre provincial, se le recomendó que así lo hiciera, pues su cultura es lo suficientemente ampla para haber cursado con facilidad los estudios que le llevarían al sacerdocio. Nuestra comunidad, más que otras, ha sufrido el duro golpe marcado por el descenso de vocaciones. En este convento hemos llegado a tener 12 profesores y hasta 5 legos. Hoy somos 4 sacerdotes y 2 legos, todos bastante envejecidos, excepto usted, por lo que cada día necesitamos más ayuda de jóvenes bien preparados. No es común tener talento científico en las órdenes religiosas. Los estudios de humanidad y filosofía determinan mucho a los futuros sacerdotes. De todos modos, los cerebros más sobresalientes acaban siempre reclamados por Roma. En fin, que el problema del profesorado siempre es importante en los seminarios menores. Por eso no entiendo su negativa a prepararse para esa función. Es que no sé latín, me excusé. Entonces me miró desde la oscuridad cavernosa de su hábito y tardó en responderme el tiempo que habría tardado cualquier otra en salir de una cavidad subterránea formada por el propio cuerpo. Yo esperé pacientemente y cuando le vi asomar los ojos me puse tenso. Esa es una mala respuesta, dijo, y de nuevo compuso el rictus que ya le había visto al entrar. Comprendí entonces que no se trataba de un gesto intermedio entre dos posturas, sino que aquella risa sin sonido debía de tener algún valor en sí misma. Deduje que se trataba de un guiño, de una seña a través de la cual pretendía que yo fuese su cómplice o él el mío. En todo caso, advertí que estaba más dotado que yo para crear determinadas situaciones de cuya ambigüedad solo él podría obtener algún beneficio. Tal vez debiera decir, y eso seguramente me aliviaría un poco, que el Padre Superior era más inteligente que yo, pero en los últimos tiempos he recibido sobradas muestras de mis limitaciones personales y de continuar así, admitiendo que la mayoría de las situaciones en las que me enfrento logra sobrepasarme. De continuar así, acabaré viéndome como un tonto, antes incluso de que me agote la esperanza. Aunque tal vez eso no sea posible, tal vez la esperanza sea un modo de inteligencia, o por lo menos guarde con ella alguna relación, de forma que no se pueda darla una sin la otra. No sé, de todos modos creo que mi propia estimación conserva aún unos niveles aceptables que procuraré no perder mientras me sea posible. A todo esto, yo aún desconocía la razón por la que había sido citado en aquel despacho a esas horas. Recordé, sin embargo, que tenía alguna relación con el asunto de la luz, de modo que mientras fingía prestar atención a las nuevas exploraciones verbales del superior, ensayé varias formas de llevar de nuevo la conversación a ese terreno. Creo que todas eran bastante torpes y básicamente iguales. Quizás se diferenciara entre sí en la distancia que había en cada una de ellas, entre el mensaje real y el aparente. Finalmente dije, decía usted que me había llamado por el problema de la luz. El Padre Superior se rió abiertamente. El sonido de su risa era raro, algo así como el garlido de una ave prehistórica. En todo caso, consiguió sincronizarlo con el movimiento de los labios, y yo pensé que si hubiera ensayado un poco más se habría reído bien, como cualquier persona. Después dijo que yo era muy directo y añadió, es un modo de decir que carece de educación, hermano Turis. A usted puede no gustarle lo que yo digo,
pero soy su superior jerárquico y debe escucharme con el mismo respeto y atención con que escucharía a su padre. También el padre oficial y el rector del noviciado me habían advertido de esa faceta suya. El orgullo es el peor de los pecados. No espero que se disculpe, pero sí que preste mucha atención a lo que voy a decirle. Y le aseguro que no es solo cosa mía, que a mí me sobra humildad para soportar esos desplantes, sino de otros miembros de la comunidad. Yo no me disculpé, pero sí presté mucha atención a lo que me dijo. Y me enteré de que no me quieren porque desde que acabé el noviciado y me dieron este primer destino, hacía ahora 6 meses, no he hecho ninguna de las cosas que se esperaba de un religioso nuevo. Por lo visto, mi aire es distante y soberbio, y no muestro interés alguno por todo aquello que está fuera de mis obligaciones cotidianas. No he bajado a las huertas, no he visto las colmenas ni los cerdos. No tengo director espiritual. No se me ve como a los otros, rezar el breviario mientras paseo por la chopera. No juego al fútbol con los muchachos. Paso demasiado tiempo en mi celda. No suelo tomar café con el hermano Caso. En la capilla, por lo general, estoy nervioso y me muero las uñas durante las diversas celebraciones. En fin, soy un desastre porque nada de lo que hago se ajusta a lo que se podía esperar de mí. El superior detuvo su enumeración y me miró, sin duda para ver el efecto de sus palabras sobre mi ánimo. Yo estaba abatido por la comisión de tantos y tan graves errores. Creo que tenía fija la mirada en la llama de la vela y que al oírle callar volví el rostro e intenté mirarle a los ojos con expresión contrita. Pero no vi a sus ojos a través de las gafas, porque en cada uno de los cristales de ésta se reflejaba en este instante la llama de la vela. Ignoro si el reflejo era un efecto natural, producto de su postura o una aportación de mi retina. La cuestión es que me sentí dominado por una mirada flamígera. Y aún recuerdo haberle mirado a los pies en ese momento para comprobar que bajo la sotana no aparecían 2 patas de cabra, pues esta es la señal que delata al diablo cuando se presenta bajo apariencia humana. La voz perteneciente a esa mirada se ablandó de pronto y dijo: «Yo le comprendo, hermano Turis. Usted se encuentra desplazado. Tal vez espera algo que no llega y eso le ha hecho aislarse sin darse cuenta. No se preocupe, la fe es un don gratuito. Tal vez está siendo sometido a alguna prueba. No olvide que quien sale victorioso de esta clase de pruebas sale también más fuerte, del mismo modo que quien supera una enfermedad queda inmunizado contra ella». Su tono me pareció otra vez el de un cúmplice de categoría superior, pero no pude corroborarlo con los ojos debido al problema de la llama. De todas formas, fui presa de unos instantes de terror ante la idea de que los meses de silencio hubiesen sido efectivamente una prueba por parte de la organización para comprobar mi grado de madurez o mi resistencia a la soledad. En ese caso, quien me llamaba la atención ahora por las torpezas cometidas en mi papel de lego no era el rector de la comunidad, sino un miembro, seguramente importante, de la organización que me había dado tal destino. Tuve deseos de pedir perdón, de justificar mi abandono, pero no lo hice porque temí que sus insinuaciones fueran una nueva trampa. Estoy en una posición de debilidad, tal que abrazaría a cualquiera que afirmara ser mi nuevo contacto, y lo haría sin tomar las precauciones más elementares. Debo, pues, contenerme para no ver la realidad a través del deseo, sino a través de las técnicas aprendidas de forma que las posibilidades de engaño queden reducidas al número de posibilidades que existirían en una situación normal. De modo que permanecí en silencio para no cometer ningún error, pero me mostré afligido y, como suele suceder algunas veces, el fingimiento de la aflicción
debió de provocar alguna reminiscencia, pues noté primero una tensión en los músculos de los labios acompañada enseguida de un flujo involuntario que hizo aún más borrosa mi visión. Entonces comenzó el siguiente diálogo. ¿Qué le sucede, hermano Turis? Nada, pater. ¿No está seguro de su vocación? No, no es eso. ¿Cuándo hará los votos perpetuos? Dentro de un año. ¿Tiene tiempo para meditar? Sí. ¿Reza mucho? Sí. ¿Lee el breviario todos los días? Sí, padre. ¿Les disgusta su trabajo en la cocina? No, no es eso, padre. Mañana, después de la misa, bajará las huertas y se pondrá en contacto con 6 dedos. Ayúdele a arreglar el generador a ver si acabamos con el problema de la luz. De acuerdo, padre. Lleve cuidado, no vayamos a tener un accidente. Y haga un arreglo provisional que no cueste dinero. Antes de un año ampliarán la red comarcal y nos harán llegar una extensión. No vale la pena invertir en un generador nuevo. No, pater. Otra cosa. Desde mañana también queda usted regalado de las funciones que ha desempeñado hasta ahora. El hermano Caso, con la ayuda de un par de estudiantes, se hará cargo de la cocina. 6 dedos le pondrá a usted al corriente de sus nuevas obligaciones, las abejas, las huertas y la calefacción, así como el control sanitario de los cerdos y otros servicios que la comunidad requiera. Pasará la mayor parte del día en el campo. Eso le hará más fácil el contacto con Dios. Ahora váyase y descanse. Me incliné para pesar su mano y me pareció que me hacía una seña con el pulgar. Después salí al pasillo y excitado regresé a mi celda por el camino más corto, reprimiendo las ganas de correr. Consideré oportuno dejarme arrastrar por la sugestión de que de nuevo habían comenzado los contactos y eso me ayudó a fundirme con la oscuridad como se funde un deseo en el corazón de un ingenuo. Tras cerrar la puerta de mi celda y encontrarme solo de un salto de alegría, luego me arrojé en la cama, arrugando la sotana, y mordí una y otra vez la almohada para no chillar. Entre los gestos que describo y otros de semejante naturaleza, propios de la satisfacción de un deseo largamente esperado, observé el avance de una advertencia, pero no le presté atención. Soñé con 6 dedos. Al levantarme tenía los ojos hundidos y me dolía el pecho. Al día siguiente, cuando acabé de ayudar a la misa del padre Ramírez, el ecónomo fue a mi celda para ponerme la sotana de diario y a través de la ventana vi avanzar 6 dedos por el camino de los chopos. Estuve vigilándole mientras llegaba a la rotonda de la entrada y se sentaba en el borde del pequeño estanque. No parecía tener frío ni sufrir otro tipo de carencia. Observé que ejercía sobre sus miembros un extraño dominio perfectamente adecuado a la expresión de sus necesidades. Sobre las manos y los dedos con los que podía alcanzar la parte más remota de su cuerpo para rascarla o tocarla sin ningún fin determinado. Sobre los ojos con los que dominaba un radio de acción escaso, pero suficiente para su situación en el mundo. Sobre la boca, en fin, en la que sujetaba un palillo o algún otro objeto limpiador, pero también sobre los pies, con los que podía trasladarse de un lugar a otro con la seguridad de un mecanismo algo pesado, aunque de movimientos implacables, perfectamente ajustado al terreno en el que se desenvolvía. Vi que sacaba un cigarro de alguna parte de su chaqueta y no me sorprendió que lo encendiera al primer intento, pues cabía esperar de sus cerillas la misma eficacia funcional que parecía desprenderse de todo su ser. Bajé algo excitado, dominado aún por el presentimiento de que algo había empezado a moverse en torno a mí desde la noche anterior. Podía oler la proximidad de un contacto,
y si no hubiera sido por la atención que ese presentimiento transmitía a casi todos los órganos de mi cuerpo, tal vez no habría podido levantarme, pues como digo, tenía los ojos hundidos y el pecho encasquillado por el sueño. Mi cabeza aún no había tomado conciencia de sus numerosas funciones y se limitaba a permanecer sobre los hombros mirando a través de los cristales de las gafas a sus dedos, intentando escapar a la perplejidad que su presencia, combinada con la entrevista de la noche anterior, producía sobre mis dañados y confusos intereses. Buen día, hermano Turis, dijo al verme salir. Se levantó dispuesto a emprender la marcha. Buenos días, respondí. Ya veo que le han puesto al corriente de mi nuevo destino.